de las posibilidades también poner la cámara, ¿sí? Hola Fabi, ahí te veo. Así que bueno, les damos 2 minutos más para que se peinen un poco, así ponen la cámara. Y nos vemos. Bueno, ahí van apareciendo de a poco. Días. A ver, ahí. Buenos días, Ajero, que Buen día. chat, ¿qué tal? Viene entrando. Bueno, y ahora sí. Vamos a empezar para no demorar más. Repito que quien pueda poner la cámara mejor, porque así nos vemos y nos conocemos, ¿sí? Ustedes me ven, pero yo no los veo a ustedes. No los veo ni las veo. Así que, en la medida de las posibilidades, ni bien puedan, pongan sus cámaras, porque no es lo mismo una foto que la cámara y poder dialogar con ustedes, ¿sí? En forma animada, no en forma estática con la foto. Y MI9T, si por favor podés poner nombre y apellido, porque si no, no sé quién sos. Bueno. Bueno, entonces damos comienzo, espero ver más caras en el transcurso, no caras, digo, no fotos, ¿no? Espero ver más caras dialogando conmigo. Esperen que sigan entrando. Ay. Bueno, muy bien. Bueno, ustedes ya han empezado el recorrido de esta cruzada. En un primer momento armaron grupos, tuvieron que revisar las páginas de los colegios, ¿sí? Como para ver, identificar dónde está esa educación física en cada una de las instituciones, ¿no? Qué lugar tiene, cómo se organiza, recorrer las normativas, a ver, bueno, cómo está regulada la enseñanza de la educación física o la misma disciplina, ¿no? En tanto, disciplina curricular y formativa dentro de las instituciones, ¿sí? Podrán tuvieron que comparar qué sucedía en una institución, cómo se ve en la otra, ¿sí? Y han podido dialogar con profesores y con profesoras de las escuelas acerca de esas planificaciones y de las escuelas donde ese profesor o esa profesora que estuvo en la comisión de trabajos prácticos les pudo haber contado acerca de la planificación tanto en la presencialidad como en el ASPO y en el DISPO, y ahora en la presencialidad nuevamente con los protocolos de cuidado, ¿no es cierto? De cuidado por el COVID. Así que ustedes ya vienen hace 2 semanas revisando todas estas cuestiones. Y para la clase de hoy, que hoy vamos a profundizar en una forma de planificar en educación física, una forma de planificar que es la que adoptan la mayoría digo, de los colegios, no todos, las escuelas secundarias, que es el proyecto, ¿sí? Es ese formato de proyecto, pero que vamos a tratar de pensarlo desde su historia, desde su inicio, y bueno, y pensar por qué un proyecto y no otra forma de planificar, ¿sí? Ustedes para hoy tenían que leer 3 textos, que eran el análisis
libro El análisis de la institución educativa, hilos para tejer proyectos, de Frigerio y Poggi, y tenían que leer el capítulo 1, un análisis de las instituciones educativas para un proyecto. Tenían que leer el texto de Peirce, Greenberg y Abreu, La educación de ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía. El capítulo 6, ¿no? Cómo construimos una escuela mejor, y del libro de Marradi, Argenti y Piovani, Metodologías de las Ciencias Sociales, el capítulo 10, la observación. Bien, vamos a empezar por los dos textos que hablan sobre proyectos, que abordan esta temática desde diferentes lugares. ¿Qué me pueden decir acerca de lo que dicen Frigerio y Poggi en este libro que escriben en 1996? ¿Sí? Que no sé si será lo mismo que sostenemos ahora o no. Bueno, pensar en clave del año en que se escribe, ¿sí? ¿Qué pueden decir de lo que dicen Frigerio y Poggi acerca del proyecto? ¿Cómo abordan la temática las autoras? Puede ser que utilizan a otro autor, Morin, que habla del paradigma de la complejidad para dar cuenta de cómo el ser humano no es aislado, sino que es complejo, por lo tanto, parte desde la política. Entonces hay que pensar el proyecto como una intención política. Bien. Creo que empieza dando cuenta desde ese lugar, y dentro de este paradigma que toma de Morin, que es el de la complejidad, Morin o Morin, ¿no? Bueno, no vamos a profundizar en cómo se pronuncia el apellido, pero sí, toman ese paradigma para decir lo complejo, ¿no? Que sería armar un proyecto dentro de una institución donde conviven tantas ideas, costumbres, tradiciones, y están instalados tantas formas, ¿no? Y por eso habla de desencuentro también entre los actores y las actrices que conforman la comunidad educativa en cada una de las instituciones. Por eso lo abordan desde ese lugar, desde el paradigma de la complejidad, ¿sí? Algo más sobre el texto de Frigerio y Poggi. Bueno, Frigerio y Poggi escriben este libro en 1996, después de la promulgación de la Ley Federal de Educación 24.195, que se dio en 1993, ¿sí? Con la transformación educativa hubo un cambio también de paradigma y de posicionamiento con respecto a la educación, ¿sí? Se descentralizó y se puso el foco en cada una de las regiones. Por eso las autoras hablan de esto, de la complejidad dentro de cada una de las instituciones y también en cada una de las regiones donde están emplazadas estas instituciones. Y es allí donde toma cuerpo el formato de proyecto para las planificaciones escolares. Anteriormente a este periodo, no, desde el principio
de la escolarización, digo, no, no. Anteriormente a este periodo, la planificación era justamente una planificación, una gran planificación sábana, ¿no? La llamábamos, y así planificaban las escuelas, donde había un montón de elementos que la constituían, hasta se detallaban las actividades que se realizarían, que se iban a realizar para cada uno de los contenidos o de los objetivos que se proponían, ¿sí? Eran grandes planificaciones que no tenían nada que ver con este formato de proyecto. El proyecto entonces centraliza en cada región, porque la misma política descentralizó en ese momento, centraliza en cada región y en cada una de las instituciones. Por eso las autoras abordan la temática del proyecto desde este lugar, ¿sí? Desde este desencuentro que dicen que había en las instituciones. Porque estas planificaciones de las que yo les hablo eran más individuales. No había un trabajo colectivo tan mancomunado como cuando surge la idea de proyecto. Está bien que viene de la mano del eficientismo, ¿no? El proyecto, porque bueno, viene de la mano del eficientismo, y después vamos a ver por qué viene de la mano del eficientismo, ¿sí? Bueno, ¿qué nos están diciendo entonces las otras autoras? Birz, Grinberg y Abreu, acerca del proyecto. Abordan la temática desde otra perspectiva, ¿no? Desde la gestión. Bien, ¿y qué nos dicen? Si bien hacen una especie de introducción de lo que significa gestión para una empresa, ellas plantean o modifican el concepto de gestión para pensarlo en la educación. Y hablan que tiene que ser una gestión basada en las necesidades y demandas del área. Entonces se tiene en cuenta el área o la institución, no tanto más de técnico, bueno, esto es así y todos nos adaptamos a eso, sino más, bueno, construimos el proyecto en base a las características que tiene la institución. Donde realmente se hace un estudio situacional y se trabaja en equipo, ¿sí? Que es ahí donde pone el punto, en este trabajo en equipo, donde todos y todas pueden colaborar de algún modo, digo colaborar no en el sentido de ayuda, sino que cada uno aporta o hace sus aportes para poder construir estos proyectos institucionales, ¿sí? Y dice que es importante tener en claro para eso una misión y la visión. Una misión y una visión. Y dice también, en este sentido último que está diciendo, que nombra Luciana, que hay que tener, como que hay que despejar los síntomas, y hay que tener bien en claro, no los síntomas, sino el problema que hay que atacar, ¿sí? Porque los proyectos nacen a partir de una necesidad o de un problema que se plantea. Entonces allí es como se empieza a pensar el proyecto desde esta construcción, desde la gestión, gestionar desde otro lugar y no como... Perdón, no, pero acá me está diciendo, Ailén, que hay no hay ningún estudiante para entrar, no tengo a nadie en sala de espera, debe haber entrado a otra clase, acá no entró. Así que avisale que no es el link donde está. Bueno, continúo. Entonces, y fíjense que estas autoras con este cambio de visión, que es, si se quiere, es hasta casi imperceptible, si ustedes no leen a fondo la letra que no está escrita en cada uno de los textos. Estas autoras escriben este texto en el año 2012, ¿sí? Y en el año 2006 se promulga la Ley de Educación Nacional 26.206, donde también hay un giro con respecto a la ley anterior, con respecto a la Ley Federal de Educación. La Ley Federal descentralizó.
la ley de educación nacional vuelve a centralizar, pero a respetar a su vez a cada una de las regiones y a cada una de las instituciones. ¿Sí? ¿Respetar en qué sentido? Respetar en considerar, ahora sí está entrando ahí, considerar las particularidades de cada una de las regiones. Entonces, hay pequeñas sutilezas que marcan diferencias entre esa época histórica y en ese proyecto que surge a partir de este formato que surge como innovador para planificar a partir de la ley federal, ¿no?, de la transformación educativa, y digo pequeñas sutilezas, pequeñas diferencias con el proyecto que se empezó a pensar, a gestionar, ¿no?, tal cual lo dicen Birx, Greenberg y Abreu, después cuando se promulga la ley de educación nacional 26.206. Por eso la elección de los dos textos no es ingenua, la elección de los dos textos es para que ustedes puedan compaginar, asociar y revisar ese pasado nuestro, que es un pasado próximo, ¿sí?, para poder pensar estos proyectos que ustedes van a elaborar hoy por hoy si van a una escuela como profesores y profesoras de educación física. A futuro no sabemos cómo van a planificar porque no tenemos la bola de cristal para ver qué se viene, qué educación física se viene, qué institución se viene, dados todos los protocolos y los posibles cambios o no que nos haya traído esta pandemia, que hoy por hoy ya estamos viviendo, pero no sabemos cuáles son los de futuro, ¿sí? Hoy por hoy, esta forma de planificar este proyecto surgen de estas dos cuestiones, no solamente de estas dos cuestiones, sino que hay una historia detrás, pero surgen a partir de estas cuestiones, ¿sí? Estas cuestiones porque fueron hitos en nuestra educación, ¿sí? Piensen que desde que se había sancionado en 1884 la ley 1420, si bien hubo otras normas concomitantes, ¿sí?, no hubo otra ley, ¿sí?, no se sancionó otra ley desde 1884 hasta el 1993 que regulara la educación. Entonces, bueno, hubo ahí todo un periodo que si bien hubo normativas que la regulaban, y por supuesto no solamente la enseñanza, sino la planificación, la evaluación, la organización escolar de la educación física, no hubo una sanción de una ley de educación. Entonces, bueno, por eso traer estos dos momentos para pensar en estos proyectos, para pensar en las formas de planificar la educación y que ustedes van a tener que llevar adelante si es que van a trabajar o se van a desempeñar profesionalmente en las escuelas secundarias. Bueno, y hay un tercer texto, sí. Quiero decir que mientras leía este último texto de gestionar la educación, de liderazgo, me sonó raro porque, no sé, pienso que es se quiere industrializar la educación y habla de meritocracia por fracaso escolar o éxito. Me sonó raro, no sé al resto si le pasó lo mismo, pero no sé si está bien o está mal, simplemente me pareció que podría ser útil utilizar cómo se estructura, cómo se utiliza lo grupal para ordenar o gestionar la educación, pero después dentro es más del paradigma de la complejidad, es como que hay una mezcla. Ahora que lo decís, lo puedo relacionar, pero cuando leí el texto así solo dije, esto no me gusta tanto. Me sonó raro. Bueno, por eso mismo hago la aclaración de los 2 años donde están escritos, ¿no? ¿Desde dónde parten? ¿Desde qué idea de educación había o hay, o todavía perdura,
¿no? No sé, eso lo tendrán que analizar ustedes. Por eso están escritos de esa forma en los textos, ¿sí? Porque vienen, como dije recién, vienen de la mano del eficientismo, no vienen de la mano de la crítica social o de un paradigma social crítico, vienen de la mano de ese lugar, ¿sí? Por eso, si nos ponemos a desmenuzar realmente los discursos que se transmiten en estos textos, vamos a encontrar unas cuantas cuestiones de estas, pero es que no podemos negar lo que está escrito ni lo que sucedió, ¿sí? Hay que tomar lo que sucedió para poder analizar el presente. La historicidad de cada cada uno del currículum, de la historia del cuerpo, de la enseñanza, de la educación, de cómo se pensaba el aprendizaje, no hay que negarla, hay que tomarla para pensar el presente, ¿no? Y para pensar el futuro. Bueno, que el hoy por hoy, el ya no existe, porque cuando dije ya pasó, ¿sí? Entonces, el ya, el hoy, el ahora no existe, porque ya terminó, ¿sí? Cada vez que digo ahora, terminó, pasó. Entonces, hay que analizar esta historicidad, ¿no? Traerla al presente, ¿no? Que ya es minuto pasado, ¿no? Para poder pensar la futuro. Entonces, dije hoy que el proyecto o el formato proyecto viene de la mano del eficientismo. Y que dije también que después vamos a ver por qué le estoy diciendo esto. O también me lo pueden decir ustedes por qué, ¿sí? Pero, a pesar de venir de la mano del eficientismo, no lo negamos, no lo clausuramos, no lo sacamos de nuestras planificaciones, sino que lo adoptamos, y además de adoptarlo, lo adaptamos al momento presente. ¿Sí? Lo adaptamos a nuestras planificaciones. ¿Sí? Y como dije recién, era el formato que las escuelas utilizaban en estos proyectos individuales, digo individuales, individuales pero que se acoplan a un proyecto colectivo de educación, ¿no? Individuales porque es para un curso en particular, ¿sí? Y no todos los cursos son iguales, no todos los grupos son iguales en cuanto a las características. Digo, por ejemplo, este curso ustedes, estoy escuchando a Luciana, no escucho a nadie más. Estoy viendo a Alfredo, a Facundo, a Valentín, a Lautaro, a Eli, a Jerónimo, a María Celina, a Manuela, a Gonzalo, a Luciana y a Dayana, bueno, y a Fabiana. No estoy viendo a nadie más, estoy viendo cámaras. O sea, cada grupo, y con eso quiero decir mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es con quienes estoy tratando de entablar un diálogo, una relación, un vínculo pedagógico, ¿sí? Y eso mismo va a pasar con ustedes cuando vayan a las escuelas, ¿sí? Cada grupo, o si es que están dando clases en otros lugares, cada grupo responde, se relaciona, se vincula pedagógicamente con ustedes de distintas formas, ¿sí? Entonces, bueno, y esto es lo que nos toca hoy por hoy a través de la virtualidad. Este vínculo, ¿sí? Que para mí hoy es un vínculo a medias porque no los veo, porque no dialogo, no intercambio. Veo gestos, veo mates, veo risas, veo, ¿sí? Pero no puedo intercambiar con todos y con todas. Bueno, no sé por qué me fui para este lado, pero bueno, era por algo que había dicho Luciana. Ven que por eso tengo todos los machetes, porque si no me voy y bueno, ahora me traigo y vuelvo, ¿sí? Bien. Profe, Sí, Alfredo.
Yo le he errado a los textos, no sé por qué, me equivoqué, y estaba leyendo uno el que más fresco tengo es uno de Freire, que habla de la posición política. Eh, pero bueno, no sé, creo que le erré al texto, porque ahí entre los que me nombraste me parece que no está. No. No, está bien. No Bueno, sé si es de la semana que sigue, me equivoqué. no, de la semana anterior. Era Ah, para resolver el tema del trabajo práctico y para poder entrar al trabajo práctico y tener otros elementos para poder dialogar con el docente o la docente, ¿sí? Fíjense que en novedades están expuestos los textos que claro. tienen que leer para entrar al teórico y en la bibliografía de cada uno de los trabajos prácticos, los textos para los trabajos prácticos, ¿sí? Claro, sí, yo ahora lo estaba mirando y sí, sí, se ve que no. Cuando los descargué de la bibliografía, ahí le erré. Bueno, pero Alfredo, es interesante que hayas leído Freire, que fue para la semana anterior, aunque lo leíste para esta semana, porque algo podés aportar acerca de todo esto que estábamos revisando con Luciana, ¿no? Y que le hace ruido y que le tiene que hacer ruido, obviamente. O sea, no me asusta ni, Sí, no, que a todos y a todas, ¿no? sí, a mí lo que me quedó es que él dice que todo docente tiene que tener un posicionamiento político, sí o sí. O sea, como que no se puede ser, no tenerlo, como que se tiene que estar. Eso es lo que entendí yo. O a favor de algo, o con algo, o no. Bueno, Pero sí, sí, Luciana. no, que ese posicionamiento político, o sea, todo el mundo hace política porque tiene una forma ya implícita de actuar, de ser. No sé si te referís a eso, sino, o más Sí, 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 vos partidario, venís ya con tu. No, no, no. con el Ya discurso. venís con tu. No, no, Claro, no, no, no en lo partidario, sino que ya venís con con todo tu carga, ¿no? Tu idea, tu. tu andamiaje, sí. Mm. Yo lo entendí así, por lo menos. No podríamos, a ver, por más que tratemos de ser totalmente imparcial, lo partidario se mezcla, ¿no? Pero lo partidario, dejémoslo, no hablemos de lo partidario, pero se mezcla obviamente, porque los partidos tienen sus plataformas y sus ideas y sus lineamientos. Entonces, se mezcla aunque no querramos, ¿sí? Y tampoco existe el ser que dice ser apolítico, ¿sí? Porque ya el ser apolítico está diciendo qué piensa acerca de tal o cualquier cuestión. Podemos pensar o le dan lo mismo cualquier cosa, ¿no? Entonces no toma ningún posicionamiento educativo, digo, no asume un posicionamiento educativo, ¿no? Y eso es gravísimo. Entonces, bueno, ¿sí? Y bueno, sí, como dice Luciana, lo político está incorporado en esas actitudes, en los discursos, en las formas de actuar con respecto a distintas decisiones que se toman. Eso está incorporado, ¿sí? Pero bueno, y bueno, y estos dos textos, los que leímos, los que tenían que leer para hoy, están justamente empapados de políticas educativas del momento en que se escribieron. Por eso el análisis que yo les invité a hacer es pensar desde ese momento que se escribieron. O sea, ¿por qué proyecto? ¿Por qué esas políticas educativas en esos momentos? Ligados a qué leyes o a qué momentos estaban transitando. ¿Sí? Más allá de lo partidario. ¿Sí? Bueno, bien. Y entonces ahora vamos al tercer texto. Y el tercer texto es, acá, como dije recién, en el libro de Metodologías de las Ciencias Sociales, Marradi, Argenti, Piovani, y el capítulo 10, la observación. ¿Qué tendrá? O sea, ¿cómo se relacionará esta práctica
de observación cuando tienen que planificar la enseñanza de la educación física en una escuela secundaria. Observar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿A dónde me remite? ¿Sí? Con respecto a lo que dice el texto. Hablan Luciana, porque no habla. Alfredo y Luciana, a Luciana y Alfredo, Alfredo y Luciana, Luciana y Alfredo, encima Alfredo se equivocó de texto. Bueno. No, lo que entendí yo del texto de Piovani es que si bien hace referencia a la metodología de las ciencias sociales, podemos hacer una analogía con los distintos tipos que plantean los autores para pensarnos como observadores. De hecho, lo plantean como un continuum, es decir, está todo integrado. Nosotros en un momento somos participantes completos, porque estamos activos, somos a la vez observadores, y bueno, todo pasivo, activo, todos los distintos modos de observar que plantean los autores. Y a mí me surgió, que no lo vi, pensar si no sería estratégico contarle a los estudiantes lo que se va a hacer, porque yo cuando leía el caso del participante completo dije, claro, somos nosotros, no, me vi identificada ahí, activo, está lo más natural posible, no cuenta lo que se va a hacer, sino que deja que surja. Pero yo dije, si a los estudiantes le contamos lo que vamos a hacer o cuál es el objetivo, quizás no todas las clases de educación física, sino más bien al comienzo de una unidad didáctica, ¿no sería estratégico en este sentido en el que los estudiantes se implicarían de otra manera o ya van predispuestos de otro modo a hacer la clase? Si no, en cambio, si no supieran, sería más, bueno, vamos a ver qué pasa, es como que más, no sé, para ellos lo digo, yo sé lo que voy a hacer y por qué, pero para ellos, ¿no sería también una estrategia pensarlo como contarles lo que se va a hacer? Es eso que vos estás planteando, Luciana, es el sentido democrático o el criterio democrático que debería estar implícito tanto en la enseñanza como en la evaluación, ¿sí? Fíjense, traslado a la cursada nuestra, ¿no? A ustedes. Ustedes tienen el programa en el campus virtual expuesto. Tienen un cronograma con los distintos temas que se van a ir tratando. Ese es un modo de comentarles de antemano qué vamos a enseñar, ¿no? Y qué pretendemos que ustedes demuestren que saben cuando finalizan esta cursada, ¿sí? Entonces de antemano se les dice, miren, ustedes, los contenidos que les vamos a enseñar son estos, estos y estos, y esto es lo que ustedes deberían estar aprendiendo, ¿sí? Entonces es una forma de comunicar antes. Ese es el criterio democrático de la enseñanza, ¿sí? No es que el otro proponga que quiere aprender, ¿sí? Porque a veces se confunde. Cuando se habla de este paradigma social crítico, ¿no? Donde se pone al sujeto allí como protagonista, ¿no? En el centro, y se dialoga. Bueno, en realidad hay una confusión grave allí, hay una confusión grave. ¿Por qué? Porque quien planifica y quien tiene la responsabilidad de planificar y de decir qué va a enseñar es el docente. Pero cuando digo el docente, no es el docente individualmente, es el docente dentro de una organización institucional que planifica con otros, ¿sí? Y además dentro de un sistema educativo donde hay una política de Estado o un Estado presente que dice esto es lo que hay que enseñar porque esto es lo válido, ¿sí? No determina el alumno qué quiere aprender. Ah, no, yo lo dejo jugar al fútbol porque le gusta. ¿Qué me importa? ¿Sí? ¿Qué me importa? Yo enseño educación física y es lo mismo, supóngase el profesor de matemática, no le pregunta, ¿vos querés aprender el teorema de Pitágoras? Ah, si no lo querés aprender, no importa, jugamos al fútbol. No,
No es así. Yo enseño educación física en la escuela secundaria y no tenemos que confundir este criterio democrático con, no, porque hay que escucharlos, no, hay que enseñar. Y tenemos que enseñar y tenemos que comunicar qué vamos a enseñar y qué queremos que aprendan, ¿sí? Después, cada uno tendrá su recorrido, cada uno tendrá su dificultad para llegar a aprender lo que nosotros pensamos que debería haber aprendido, cada uno tendrá sus interrupciones, sus retrocesos y podrá remontarla. Cada uno llegará hasta donde pueda y es capaz de llegar a aprender ese contenido que nos propusimos enseñar. Pero no hay que confundir con, no, yo le pregunto a ver qué le gusta. No, tenemos que enseñar educación física. Para eso estamos en la escuela secundaria. Y eso es muy democrático, eso no es autoritario. No confundamos, eso no pasa por la autoridad pedagógica, eso no pasa por el autoritarismo, pasa por la autoridad pedagógica. Se va a cortar, profe. Entramos de nuevo, ¿sí? Entonces sí, como dice Luciana, ¿no? Y que yo agregué este criterio democrático, hay que comunicar qué vamos a enseñar, hay que comunicar desde un principio cómo es el recorrido, cómo es el trayecto de la educación física en esa escuela secundaria y en ese curso en particular, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero que aprendan tal cosa, vamos a ver hasta dónde, o si podemos traspasar ese piso que puse, o sea, esto que puse es un piso, voy a ver hasta dónde